Muy buenas, ¿cómo estamos? Estamos aquí en este primer vídeo que vamos a hacer, que va a ser destinado a la arena, ¿vale? En este vídeo, ¿vale? Como vamos a poder observar, la arena, voy a intentar dar 5 tips medianamente fáciles y medianamente sencillos que pueden ayudaros muchísimo a la hora de poder escalar fácilmente en la arena. ¿Cuáles pueden ser estos tips? ¿Vale? La primera y esencial, los mapas de la arena. Por Dios, ¿vale? Veo muchísima gente que tiene compos buenas, que tienen compos decentes, pero pierden siempre por el mismo motivo. La arena. Suelen tener o esta, o esta, o esta, ¿vale? No pongáis ninguna de estas tres. Las mejores arenas, ¿cuáles son? La 4 y la 3. La 4 tiene matices y la 3 teóricamente es la mejor, ¿vale? Pero la 4 es buena. ¿Por qué? Porque la única casillas que son simétricas en esta arena son las dos del medio. El resto son asimétricas. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié en las casillas asimétricas? Por Reinier. Reinier es un personaje que puede tepear vuestros personajes hacia la banca del enemigo, excepto que tengáis este amuleto, este hechizo, el hechizo iluminador. ¿Por qué? Porque el héroe ubicado más atrás le otorga inmunidad al control. ¿Esto qué hace? Que si estáis en una arena como esta, tenéis este hechizo, vuestro último personaje, el personaje más cercano a vuestro invocador, por la parte de la derecha, ¿vale? Que desde la parte defensiva o la parte atacante es la izquierda, ¿vale? Es esta casilla, ¿vale? Empieza desde esta casilla, ¿vale? Después a esta casilla y después a la del centro, ¿vale? De cierta manera, este es el único hechizo en la arena normal el cual puede ser utilizado, ¿vale? Tened en cuenta que ni los dijes ni los nuevos hechizos pueden ser usados en la arena convencional, ¿vale? ¿Cómo podemos saber esto? O para futuras arenas, ¿cómo se puede saber esto? ¿Vale? En cierta manera, simple y llanamente, cuando vayamos fuera, ¿vale? Cuando empecemos fuera, un momentito, que es sin guardar, sí. Aquí podemos ver que pone regular. El contenido de mejora de temporada no es efectivo en los modos que te pertenecen a la temporada, ¿vale? Entonces aquí se puede ver los niveles de resonancia del equipo, el equipamiento, los dijes y los artefactos de temporada no pueden ser usados en la arena convencional, ¿vale? Tened esto en cuenta porque he visto gente de mi clan y gente de otros sitios decir, es que el otro tiene dijes en rojo. No te sirven, ¿vale? No te sirven aquí, solo sirven en la Suprema, ¿vale? Ya está. Entonces, teniendo en cuenta la formación o teniendo en cuenta que es lo principal, es el mapa. Vale, vamos a quitar aquí las fichas. ¿Cuál es el mejor mapa? Para mí es el 3, ¿vale? Siendo con el mapa 3, ¿por qué es el 3 el mejor? Porque estas 5 casillas de aquí, las que están pegadas al muro, tienen una singularidad, que es que no puedes ser arrastrado por Reinier. Y además te da una manera muy fácil de esconder aquí a tus carries sin que el enemigo pueda acceder a ellos fácilmente. Porque mucha gente me ha dicho, bueno, te pongo aquí un bicho, un Shakir, alguien, y va a ir a por tus enemigos, a tus carries. Sí, pero es que los vas a matar de uno en uno. Entonces, a la mínima que tengas un curandero, un Rowan, un Smokey, alguien por el estilo, los va a curar. Entonces, no te va a servir de nada, porque solo le va a poder pegar uno, mientras todo el daño va a estar hecho aquí, ¿vale? Normalmente, ¿qué se suele hacer? Poner un Zoran aquí en el medio, y un pseudo tanque así, algo así, ¿no? En plan de, pues tengo aquí el support, ¿no? Tengo aquí el Lazal Carry, tengo aquí el otro support y tengo aquí el otro, ¿no? Entonces, más o menos así. Pero tenéis que entender en cuenta que esto es muy, pero primordial, a pesar de tener una formación equilibrada en la arena. Lo siguiente es saber quién nos ataca, con qué nos ataca y cómo podemos responder a ello. Por ejemplo, mi server, el server en el que yo estoy, salió con bala. ¿Qué ocurre con ello? Que esta formación sería muy débil contra bala, porque todos en mi server yo sé que tienen a bala. Entonces, ¿qué ocurriría? Que mi coco ahí va a morir. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo en esta situación? Cambiar a Coco por Iron. O en cambio de Iron, pues yo que sé, pondría a Lucius, porque lo tengo muy subido y es un pedazo de tanque. ¿Para qué? Para que Vale siempre targetee al Lucius, ¿vale? Y aunque digáis, es que Coco ahí está muy expuesta, ¿no? Porque tiene la curación de Moki. Solo le van a poder atacar de un personaje en uno, porque el resto le van a atacar a Zoran. Y Lucius después se va a añadir al combate, porque si os fijáis, tiene un hueco por el que entrar. Entonces,
yo ahí estoy viendo, vale, esta era una de mis combos que yo utilizaba mucho a la hora de yo enfrentarme en la arena, ¿vale? Pero aquí yo estoy cometiendo un error, que es el tema de la bonificación de facción, o el bono de facción, o como queréis llamarlo. ¿Por qué? Porque fijaos que aquí yo solo estoy teniendo 3. Entonces, en este caso, fijaos, como de un 10% y tener 700.000 de poder, si quito a Lucius y pongo a Brutus, que son del mismo poder, que son los dos míticos, y lo añado, fijaos cómo ha subido 50.000 de poder. Y fijaos que son la misma ficha, ¿vale? ¿Por qué? Porque el bono de facción acaba de pasar de 3 a 4. Y habéis visto cómo acaba de pasar de 10% a 18%. Esto es fundamental a la hora de hacer equipos, ¿vale? Es fundamental. Pero ¿qué ocurriría aquí? Que como podéis ver, en las estrategias de facción, los portadores de luz, o sea, Pala, le harían muchísimo más daño a mi Brutus, porque es un torturador, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues, en cierta manera, pondría a Zoran atrás, para que Vala ataque a mi Zoran, y Brutus delante. ¿Para qué? Para que le haga un 15% de daño menos contra esa facción. ¿Me explico? Por eso, aquí. Pero ¿qué ocurriría? Que al poner a Zoran atrás, estoy perdiendo el link que me permitiría revivir a Zoran. Entonces yo aquí tengo que elegir, sí, prefiero que a Zoran, ¿no? O sea, que Zoran resista ese 15% más contra Vala, y sé que Vala jamás lo va a matar, porque aunque lo mate, va a revivir, entonces el arma de Vala no se va a activar, con lo cual no se va a volver invisible, ni va a conseguir esas bonificaciones. O pongo a Brutus atrás, que sé que va a aguantar un buen tiempo, pero eventualmente va a morir, porque como Vala le hace más daño, eventualmente lo va a matar. Tengo que elegir. Pongo Brutus, sé que Brutus me va a ganar suficientemente tiempo para que Zoran llegue a la floor lane. ¿Qué hago? ¿No? ¿Qué tengo que elegir? Esas son las elecciones que al final van a depender de vosotros, ¿vale? Entonces, viendo la formación, viendo el bono de la facción, las estrategias de la facción, porque esto veo mucha gente que no lo ve. Es un 15%, señores. 15% cuando empezáis a hacer millones de daño, es muchísimo, ¿vale? O sea, tened en cuenta que si hacéis 1.000.000 de daño, estáis haciendo 150.000 más de daño. Es muchísimo, es una barbaridad de daño, ¿vale? Tened en cuenta esto porque muchas veces os puede salvar la vida, ¿vale? Ese 15% de resistencia parece que no, pero hay veces que dice, hostia, me han pegado un crítico y me han matado. A lo mejor con ese 15 hubiera resistido, ¿vale? Obviamente, no vayáis a poner un personaje que esté en legendario por un personaje que esté en supremo sencillamente por la facción, ¿vale? Obviamente siempre elegid primero vuestros personajes más fuertes e id cambiando alguna ficha o alguna pieza por la facción para que os beneficie muchísimo más, ¿vale? ¿Cuáles son los compos, las compos que más suelo, entre comillas, recomendar? Suelen ser 4-1, o sea, 4 una misma facción más 1, o 3 más 2. O sea, en este caso, por ejemplo, podría quitar a Brutus y pondría a Igor, que yo, por ejemplo, no lo tengo subido, pero podéis subirlo gracias a las fichas de la arena, ¿vale? Como podéis ver, fijaos que la diferencia ha bajado, sí, ha bajado, pero Igor me está ofreciendo lo mismo que me ofrece Brutus, por así decirlo, pero incluso mejor, porque puede ir saltando de lápida en lápida, sobre todo cuando alcanza su Supremo Plus, ¿vale? Aquí lo podemos ver, que en cuanto empieza la batalla, Igor invoca una tumba adicional. Mientras Igor tenga tumbas, Igor no puede morir, con lo cual nunca puede ser one-shoteado Igor, ¿vale? Entonces, viendo esto, ¿cuál sería nuestro siguiente paso? Los hechizos. ¿Cuáles son los mejores hechizos? Rápido y sencillo. Hechizo configurador y hechizo iluminador. Los dos mejores hechizos que hay en la arena. Seguido de la esquirla estelar, ¿vale? Y el muro férreo. El muro férreo es muy situacional, pero lo he llegado a ver, ¿vale? Sobre todo lo he llegado a ver en ciertas escenas, no ya en campeón siempre vais a querer elegir el confinador y el iluminador. Estos dos son tier S, y después tier A estaría la esquirla estelar, tier B yo diría el muro férreo, y ya el ardiente y el despertar son malísimos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿vale? Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué es lo que podemos hacer para solventar? Es que me ataca mucha gente. Hacer ataques de castigo. ¿Qué significaría hacer ataques de castigo? Los ataques de castigo se tienen que hacer siempre al final del día. O sea, no ataquéis en cuanto os despertéis, en cuanto podáis. Si podéis o si tenéis capacidad de hacerlo, guardaos los ataques para el final
de vuestro día, ¿vale? Ya sea por la tarde, por la noche, etcétera, etcétera, ¿vale? Al guardarlos por la noche, ¿qué ocurre? Que todos los que os han atacado van a tener más puntos de los que tendrían si vosotros hubierais atacado antes. ¿Esto qué significa? Que como la FK tiene la mecánica de que a más puntos tengan, más puntos les quitas, a más diferencias en los puntos, más puntos les vas a quitar, ¿vale? Sobre todo en los rankings es lo que más marca, pero sí es verdad que eso me he dado cuenta yo, sobre todo con el top 1 y con el top 2, si os sacan muchísimos puntos, os van a quitar muchísimos menos puntos, ¿vale? Yo he llegado a ver gente que uno de mi gremio, que está aquí en el top 2, si me no recuerdo, no, el top 1, perdón, ha pegado a alguno de aquí abajo y le ha quitado 2 puntos o 3 puntos. Es miserable, ¿vale? Entonces, no os preocupéis porque vais a subir y alguien os va a hacer focus y os va a quitar, yo que sé, a lo largo del día 15 puntos. ¿Por qué? Porque si hacéis los ataques bien, en 2 ataques habéis recuperado lo que esa persona os ha quitado en 10 ataques, ¿vale? Con lo cual, lo primero y principal, la arena es mantener la calma. Mirad cuántos puntos os quitan, mirad cuántos puntos ganáis. Y al final del día, haced el castigo correspondiente. ¿Qué significa esto? Que miréis las personas que os han atacado, miráis la persona a la que mejor podéis atacar, ¿vale? Sobre todo viendo su compo de ataque, porque normalmente mucha gente ataca con la misma compo con la que defiende, con lo cual podéis saber cuál es su composición antes de buscarlos en la arena, con lo cual es un puntazo a favor. Y sabiendo esto, atacadle la misma cantidad de veces que os ha atacado más 1, ¿vale? Excepto que esta persona os haya atacado más de 6 veces. Si os ha atacado más de 6 veces y hay más personas que os ha atacado, no le hagáis focus. Lo que tenéis que hacer es quitaros el resto de personas que os ha atacado, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Sencillamente para que os vayáis quitando contrincantes. Porque al final tenéis que pensar, que esto mucha gente no lo entiende, que en la arena no estáis solos. Hay mucha más gente en la arena jugando. Con lo cual, no vais a ser solo vosotros los que ataquen a esa persona. Habrá más gente que ataque a esa persona. Entonces, si jugáis de esa manera, si jugáis de una manera consistente, podéis o conseguiréis que al enemigo le hagáis mucho daño, le hagáis muchísimo daño, porque se le va a quitar las ganas de atacaros, porque va a decir, uy, he atacado a este tío 3 veces y él me ha atacado 4 o 5, ¿vale? Y ahora después me ha atacado este y este y este, uy, voy a dejar de atacarle porque si no me va a seguir atacando, ¿vale? Ir cambiando cada día, porque si yo que sé, atacáis a alguien y os vuelve a atacar, no lo volváis a atacar, sino atacad a otro que os ha atacado para descubrir, porque hay gente que se pone muy nerviosa y al descubrir eso dice, uy, voy a dejar de atacarle, ¿sabes? Entonces, eso es primordial, ¿vale? Entonces, por último, ¿vale? Ya quitando el tema de los ataques y el tema de cómo atacar, ¿recomiendo atacar con la compo que se suele defender? Sí, pero muchas veces, o hay veces, que podréis hacer variaciones, porque yo que sé, con bala solo no lo mato, así que necesito bala y silvina para one-shotearlo. Esta persona voy a necesitar Odi porque no va a parar de curarse y Odi le ejecuta, ¿vale? Etcétera, etcétera. Entonces, tened eso en cuenta, ¿vale? Para la gente free to play, en este caso, que se ganan muchísimos puntos, se suelen ganar como 40 o 50 puntos cuando hay gente más alta y todo esto, no rayéis tanto porque lo más importante va a ser cuando lleguéis a legendario, a la hora de llegar a campeón, tenéis que ganar a un campeón. Con lo cual da igual cuántos puntos tengáis en legendario, que al final si no podéis ganarle a alguien de campeón, no podéis ascender. Con lo cual tened eso en mente para más o menos decir, uy, voy a ganar a esta persona y voy a destruirlo. Por último, la tienda. La maravillosa tienda de la arena, que la verdad para mí es de las mejores tiendas que hay. Quitando la onírica, yo creo que es de las mejores que hay. Es buenísima. ¿Por qué? Porque conseguís dupes de tier legendario. Es buenísimo. O sea, es espectacular. ¿Vale? No hay nivel. ¿Vale? Como podéis ver, yo siempre compro las bolas. ¿Cómo se desbloquean? La tienda de campeón. En el momento que conseguís entrar en el top 200, conseguís las bolas o las gemas, no por así decirlo. ¿Cómo se consiguen las gemas o las escarlas? Se consiguen en la arena suprema. Cuando desbloqueéis la arena suprema y empecéis a ganar recompensas, se os desbloquearán. ¿Vale? Recomendación mía. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se deben gastar? ¿En qué las debo gastar? Maco, ¿qué hago? Muy bien.
como veis, yo siempre compro ellos. Pero si os fijáis, tengo aquí una Granny, ¿vale? Tengo aquí una señorita Granny que compra una y una señorita Hewin que compra otra. Y bien, vale, espectacular. Vale, muy bien, muy bien. ¿Pero qué hago? Que tú has comprado aquí las bolas y has comprado los bichos y... ¿qué hago? Para mí, si no tenéis una compo lo suficientemente fuerte o no tenéis fichas aún demasiado subidas, comprad de los dupes normales. Siempre que podáis. Dupes normales. ¿Por qué? Vale, esto es muy controversial, ¿vale? Para mí, la prioridad es las esferas, ¿vale? Pero, ¿cómo podéis comprar fichas normales y esferas al mismo tiempo? Una vez alcancéis un buen nivel de arena. ¿Cómo conseguís un buen nivel de arena? Teniendo buenos personajes. ¿Vale? Entonces, hasta que no tengáis un buen equipo, hasta que no tengáis unos buenos personajes, unos buenos dupes, no os recomiendo tirar vuestras monedas en las astrovías, ¿vale? Porque no llegan a ser rentables del todo. Sí es verdad que a la larga es la polla, o sea, es buenísimo, pero no. Entonces, para mí personalmente, fortalecer vuestro equipo, compraos personajes que sean muy buenos, como podéis ver en esta arena, está Igor, está Cecia, está Hewin, está Cassidy, que es para el onírico, que seguramente más adelante lo comentaré, es muy buena, que seguramente sea el siguiente personaje que empiece a comprar de la arena. Tenéis a Rowan, que tanto para la FK, para arena, está muy bien. Con lo cual, está muy bien. ¿Cuáles serían los únicos que no compraría de aquí? Lumont y Atalanta. Son muy malos por lo que cuesta. Hay personajes que son muy buenos aquí, que la verdad que no tienen comparación ninguna. Y el que pondría en duda sería Brion. Brion es muy bueno, pero es un personaje como secundario, al igual que, por así decirlo, Cassidy, ¿vale? Cassidy y Cecia, igual son personajes secundarios, eventualmente os vais a deshacer de ellos. Entonces, ¿cuáles serían las prioridades aquí? Granny, ¿vale? La abuela, que después sería Rowan, Brutus, Hewin, Igor, ¿vale? No tengáis en cuenta este orden, entre comillas, pero son muy buenas, son buenísimas esos 5 personajes. Después diría eso, Cecia, Cassidy y después Brion, ¿vale? Ojo, no digo que Cecia sea mala, sino que después Cecia decae, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Que Cecia después decae. Es un personaje que no lo vais a usar ni en el onírico, ni en la arena, ni en el AFK, ¿vale? Después, las composiciones que más brillan, sobre todo en AFK, aquí lo podéis ver, ¿vale? Aunque yo estoy en el 770, vais a ver que todas las composiciones que brillan suelen ser la abuela, Rowan, el viejo, Aeron y Escarlita, o alguna cosa por el estilo, ¿vale? O sea, fijaos que aquí todos son lo mismo, o sea, todo para escalar se necesita la abuela, se necesita el viejo, ¿vale? O sea, tenedlo en cuenta, ¿vale? Ojo, Carlita aquí, aunque la veáis subida, ¿vale? No es necesario tenerla subida. Solo con un dupe, sencillito, lo podéis conseguir, ¿vale? Que eso después subiré un vídeo sobre los hipogeos y celestiales, de cuáles son los más necesarios. Fijaos que aquí yo en mi batalla pongo a Brutus en vez de a la abuela, porque yo la abuela no la tengo subida, ¿vale? Porque no la pude subir, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, tened eso en cuenta, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta y sobre todo a la hora de jugar la arena, ¿vale? Quitando estas cosas que os he dicho, ¿vale? Después tendríamos la arena suprema, que eso ya daría para otro vídeo, ya daría para otras cosas, así que con tiempo, ¿vale? Espero que os haya gustado y que os mole el contenido. Empezaré a subir muchísimos vídeos y cosas por el estilo. A mí me ha encantado el juego y cada día le he hecho unas cuantas orillas. Cada vez que puedo y vuelvo, pues la verdad que está muy bien. Lo suelo jugar en el ordenador, también lo tengo en el móvil. Así que es un buen juego y una vez le pillas el tranquillo y esas etapas o esos modos de batalla que frustran, pues le pillas el tranquillo, pero está muy bien. Y yo, según lo que he visto y la gente de mi gremio y cosas así, el modo de batalla o la zona donde más gente se frustra es en arena, ¿vale? Porque es la única zona donde vas a competir de verdad contra gente y no contra la máquina. Y suele ser un poco frustrante porque te pueden hacer focus, sueles tener la formación muy mal. Y lo que más he visto en la arena, sobre todo, es el tema de la formación, de que la gente utiliza más los mapas, ¿vale? Suelen poner la 3, la 1, la 2, ¿sabes? Y no suelen la 2 porque tienes un muro, la 1 porque es como muy simétrica, en la que te dan, no sé.
Y entonces he visto como que mucha gente cometía fallos muy tontos y digo, bueno, me mola el juego, voy a empezar a subir vídeos, pues mira, ya que estoy, lo hago, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, si os ha gustado suscribiros porque voy a intentar subir todo lo que pueda. Dadle un like, de verdad que ayuda mucho. Y si podéis comentar cosas de arenas vuestras personales, en plan de, pues mira, llevo 2 días con lo que me has dicho de cambiar la arena y del mapa y me ha servido, de verdad, muchas gracias. Hostia, pues no sabía que esto se podía hacer así, o cualquier cosa, de verdad, en comentarios lo agradeceré mucho porque así puedo saber qué cosas os interesa y sobre todo, si tenéis alguna idea, ¿vale? Porque seguramente suban los típicos vídeos de onírico, tal, etcétera. Pero yo creo que después, por ejemplo, haré guías de personajes en concreto, comentando sus habilidades, comentando sus cosas. No sé si, bueno, comentadme eso si os parecerá guay. Y bueno, algún tipo de contenido que os debería gustar. Seguramente subiré Suprema, pero cuando me la desbloqueen, para que más o menos sepáis cómo va, cómo escalar bien, porque hay mucha gente que me preocupa lo mismo, que me pregunta lo mismo, que me dice, hostia, ¿cómo subo en Arena Suprema? Es que solo tengo un equipo y los otros 2 equipos son una mierda, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Etcétera, etcétera, ¿vale? No sé si haré un vídeo, ¿vale? Sobre ello o sobre todo, ¿vale? Y nada, esto es muy importante porque seguramente al final de los vídeos siempre deje un pro tip o algo por el estilo. Y el pro tip de la arena es el pro tip del nivel, ¿vale? Como podéis ver aquí, es una cosa que nadie clica, es que cuando llegas al nivel 151, los héroes a partir de ese nivel solo tendrán el 10% de los niveles equivalentes a partir de ese nivel, ¿vale? Por eso podéis ver que yo en la arena normal, ¿vale? Tengo 166 de nivel, mientras que en mi resonancia normal tengo 317. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo el 10% a partir del 150. ¿Eso que serían? 15 niveles, ¿vale? En este caso 16 porque tengo 10, ¿vale? Entonces, si yo pillo estos 16, me voy a la arena, fijaos que aquí se pueden ver como del 151, ¿vale? Me están dando esos 15 niveles, prácticamente 16 que voy a empezar a tener ya en cuanto suba 3 niveles más en la arena, ¿vale? Entonces, esto es un pro tip que yo siempre me he decidido guardármelos al final para la gente que de verdad se vea los vídeos y lo tengáis aquí, ¿vale? Porque mucha gente a lo mejor vais a perder combates o lo que sea, o vais a ver que el enemigo saca nivel, es por eso, ¿vale? Es porque en la resonancia general os sacarán X niveles y esos niveles os los sacan aquí. Recuerda que es el 10% de los niveles a partir del 151, ¿vale? Tenlo en cuenta. Y nada, muchas gracias. Adiós.